para que vean en qué se aplican las cosas que uno va aprendiendo y lo que vieron o lo que observaron o lo que presenciaron en las pláticas. Pues es lo que son los trabajos que hacen los chavos. Como vieron, la mayoría que expuso son pues, estudiantes de... La mayoría son estudiantes de maestría. La mayoría no hay... Normalmente en ese congreso no hay estudiantes de licenciatura presentando algún trabajo, ¿eh? La mayoría son de maestría. Y pues el objetivo de mi parte fue, pues ahora sí, pues mostrarles, enseñarles o que vieran o que presenciaran lo que en un futuro quien tenga interés de continuar estudiando, pues con esas cosas se va a topar. ¿Mm? Yo bien entiendo que ahorita pues muchos de los temas que se tocaron pues no es nada trivial, por lo mismo que pues ustedes no tienen no les falta formación académica. Y bueno, una de las cosas principales que yo siempre les comento, pues si no revisan sus cursos, si no estudian, prácticamente es eso, si no estudian, pues todo el tiempo van a estar en aquella palabra que decían antes, en tiempos de la Edad Media, en el oscurantismo. Ahí van a estar siempre. La información, como ustedes bien saben, ahí está. Las tecnologías emergentes, las nuevas tecnologías que están surgiendo, pues están al día, evolucionando, están al día. Es, por ejemplo, aquel que se dedica al cómputo y que no se involucre en los nuevos cambios que está habiendo, o sea, dedicarse al cómputo es prácticamente estar al día, más que uno que estudia ingeniería. Porque ustedes bien saben, el software, junto con el hardware, más que nada el software, ¿no? Está evolucionando constantemente. Y pues yo realmente en cierta manera forcé un poco a que ustedes presenciaran esto para que se den cuenta las necesidades, por ejemplo, cuando si uno llega un momento, como les dije en un momento dado, en alguna de las clases pasadas, sales tu carrera, terminas tu carrera, te vas al campo laboral, pero llega un momento que te fastidias, 1 año, 2 años, dice, ya me fastidié, mejor voy a regresar a hacer un posgrado, una maestría y todo eso, ¿no? Y pues nunca es tarde, pero una de las cosas que deben de ustedes tener presentes es que en la academia o estudiar un posgrado o seguir estudiando, siempre te van a pedir, siempre van a revisar ¿cómo le llaman ustedes? Yo lo conozco por tu Cardex, o sea, tu historial académico desde primero a último año o último semestre de licenciatura. En un posgrado siempre van a revisar eso. ¿Cuál fue tu desempeño en matemáticas? ¿Cuál fue tu desempeño en las materias que tienen que ver con física? ¿Cuál fue tu desempeño? Así lo revisan, yo les digo en buena onda. Revisan el expediente. Siempre se forma una comisión revisora donde revisa tu expediente y ahí ven si te aceptan o no te aceptan, ¿no? Por eso les comento, tengan cuidado. O sea, yo ya no sé veramente de qué manera motivarlos. Yo ya no sé. A mí la verdad se me acaba. Yo ya no tengo armas como para motivarlos. Pues ya ustedes, si están aquí, pues es porque quieren. O sea, estudiar una carrera, o sea, ¿quién te obligó a estudiar un posgrado, una licenciatura en ingeniería? A nadie le obligan. Hoy en la actualidad muchos
toman la decisión por gusto, por propio gusto. Bien puedes estudiar otra carrera, pero si estás aquí es porque quieres, porque tienes intención de estudiar algo. Uno que vaya dentro de este campo de la ingeniería y ahora meterse en este rollo de comunicaciones y electrónica, ustedes bien vieron que los temas que se tocan, y es dentro del campo, pues es un grano de arena, no es una pequeña parte de lo que uno ve en la carrera. Y pues así es esto. Yo no sé si presenciaron el chavo este que está, bueno, su profesor, ¿no? Pues está chavo, ¿no? Que hizo el doctorado en Alemania, luego está ahorita en Barcelona, como en una estancia como investigador, el que dio una plática magistral para telecomunicaciones. Aníbal se llama, un greñudo él. El cuate fue egresado de ICE, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, el cuate este. Estudió la maestría ahí en telecomunicaciones, en el Z4, piso 3, ahí están las oficinas. Y vean dónde está ahorita, hizo el doctorado en Alemania, ahorita está en Barcelona haciendo un postdoctorado. Y el cuate, la neta, es muy bueno, muy bueno, yo colaboro con él. He mandado estudiantes con él, porque mis estudiantes de maestría o de posgrado los mando con él, a veces entablamos una colaboración y se han ido con él, apoyados por el Politécnico y por CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que les da la beca. Entonces, las oportunidades ahí están, las quieres tomar, las quieres dejar. Las puertas están abiertas para todos. ¿Las quieres tomar o las quieres dejar ir? ¿O nada más te quieres sentar y ver cómo pasan los demás cuates? Estudiando, preparándose. O sea, yo meramente, como les dije la vez pasada, y a veces me molesta, ¿no? De que veo ahí está todo en la mano y no lo quieren aprovechar. Desvelarse un ratito para estudiar algo, preparar materias, qué sé yo. Si no, te vas a desvelar toda la vida. Yo les comento por experiencia, ¿no? No quiero verme tan, como decir, cuando dicen luego, todo yo. No quiero verme en ese plan, ¿no? Pero a veces les hablo por experiencia. Yo en licenciatura yo no dormía. Mi promedio de dormir cuando estudié la carrera era 5 horas, 6 horas a lo más, era mi promedio para dormir. En maestría mi promedio de dormir era de 4 horas, 5 horas a lo más. Pero, ojo, una cosa, o sea, ¿para qué estudiar? Pues es para ti. El día de mañana vas a tener una vida más desahogada. Trabajar para una empresa o por una institución, si eres competente, no hay ningún problema, te la vas a llevar tranquilo. Pero todo esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Pues esforzarse para estudiar. Yo la verdad, mira, yo los hice ir al congreso no porque quería tener gente, eso a mí no me es indiferente, yo los hacía para motivarlos, para que vieran qué es lo que hace la gente. Ustedes vieron a los chavos, los que presentaron trabajos, hoy verdaderamente, ninguno era profesor, ninguno fue profesor, ninguno, todos eran estudiantes de maestría que tienen entre, ¿cuánto? 24, 25, 26 años. ¿Cómo se la quieren pasar? Durmiendo todo el tiempo, echando la hueva en las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el Twitter y todo ese rollo. Eso no deja nada. Digo, ahorita cuando
uno está estudiando. Yo no les voy a decir, yo tengo redes sociales, estoy en el Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter. Busquen Donato Valdés nada más. Donato Valdés, así. Ahí aparece. En Facebook tengo la bandera de México. Digo, la bandera de México, aquellos libros que publicaban antes que se llama la patria, ¿no? Eso tengo en Facebook, eso tengo en Instagram, eso tengo en Twitter. Ese es mi logo de fondo, ¿no? Digo, es la imagen que tengo. Pero no me siento, no crean que me meto para estar todo una hora, media hora, me meto 10, 15 minutos para desaburrirme tantito, que a veces estoy aburrido, también me aburro, también me canso, ¿no? Me meto un ratito y me salgo y ya, no ando navegando ahí publicando qué comí, o qué cené, o qué desayuné, o dónde ando. No me gusta eso. Publico mucho rollo político, leo ahí cosas que me llaman la atención, artículos, o publico cosillas ahí, a veces por tocar a mis amigos, tengo muchos amigos que son políticos, y los pongo para ellos. Y pues esa es parte, digo, yo también ando en redes sociales, pero no me involucro, no me dejo. De hecho, una vez, cuando recién salió Facebook, pues la novedad, ¿no? Cuando andas por primera vez, pues ahí te la pasas mucho tiempo perdiendo el tiempo así. Y uno me di cuenta que le estaba dedicando mucho tiempo a eso. Y lo cerré, un tiempo. Pero tenía amigos, me dicen, oye, te escribí, y me decían, te escribí, pero no me contestas, parece que te diste de baja. Y lo volví a abrir porque varios de mis amigos en Europa les gusta esto de las redes sociales. Pero igual no creen que se involucran, no creen que se meten mucho tiempo, o sea, es un ratillo nada más y ya, para estar en contacto. Y yo la verdad yo sigo muchas en las redes sociales, por ejemplo en Facebook o en Twitter o Instagram o Telegram, sobre todo en Telegram, sirvo gente de que publican libros, textos, artículos y todo ese rollo. Digo, no está malo para saber qué es lo que hay en las redes sociales, para saber qué es lo que hay en las de información en redes sociales. Pero es de rápido. Bien, pues eso fue parte de la invitación que yo les hice para que se dieran cuenta qué es lo que se hace. Voy a bajar la lista porque estaban 12, salieron y bueno, uno ya volvió otra vez. Y pues una manera de motivación para que vea qué es lo que hace la gente, ¿no? En qué está metido, qué está estudiando. O sea, piensa uno a veces que lo que anda estudiando no se aplica en nada. Pues ahí están las aplicaciones. Ahí están. Y la verdad, miren, varios de los trabajos que hacen los chavos son trabajos que no están hechos, ¿eh? De hecho, yo cuando reviso un artículo, lo primero que hago es pasarlo en un software que se llama Turnitin, información de similitud, o sea, plagio. Es lo primero que reviso, el plagio. Por ejemplo, había no les voy a decir qué conferencista, había un chavo, mandó su trabajo y el revisor me dijo que no quería ver el trabajo ahí presentando porque tenía un plagio del orden de 40%, o sea, se imaginan, 40% de plagio. ¿Hay quien tiene la culpa ahí? Pues el asesor. O sea, hay que tener mucho cuidado hoy en día de la información que uno publica como si fuera suyo. O sea, no hay ningún problema que tú publiques algo que no es tuyo, pero simplemente tú tienes que decir, fue tomado de la referencia tal. Siempre tienes que enunciar la referencia. Porque si no enuncias la referencia de dónde lo tomaste, es plagio. Es robo de información. Y eso está penado.
Y así hay muchos profes ahí en el Politécnico, que les gusta el plagio. Hay muchos. Yo veo tan solo estos trabajos, te digo, les comento que reviso yo, los paso por un software de similitud y hace una búsqueda por todo el internet, bibliotecas, hace una revisión, se tarda un buen rato, no sé, unos 15 minutos en lo que revisa en las redes, y ya me informa, este artículo tiene tanto, 1% de tanto de plagio, robo de información. Y tengan cuidado también esas cosas, ¿eh? No, hay mucha gente que hace eso, hay que tener mucho cuidado simplemente. Entonces, pero varios, o sea, yo qué les puedo decir del Congreso, unos 95% o 99% era trabajos originales, trabajos originales. Es decir, que si tú buscas en la literatura que esos trabajos se hayan hecho, no lo hay. No lo hay. O sea, que están trabajando en proyectos de investigación que no están del todo entendidos. Entonces, ese fue parte de mi invitación, ¿no? Que ustedes, una manera de motivar, una manera de que hagan las cosas. Mira, tal vez caigo gordo, yo sé, a veces con estos comentarios que les digo, ¿no? Pero es bien para ustedes. En buena onda. Yo ya soy doctor. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y no les miento, después de doctorado me aventé 4 o 5 postdoctorados, tengo aparte, 5 postdoctorados en México y uno en el extranjero. O sea, me decía mi madre que yo ya no seguí estudiando porque tú ya no seguiste estudiando porque ya no hay nivel o escuela para que sigas a estudiar. Pero yo de seguir hubiese seguido. Pero bueno, eso es cada quien. Y yo en buena onda les comento, aún es tiempo, están en 4º semestre, aún es tiempo, aún estamos a tiempo. Pero bueno, ya lo dejo a su criterio. Yo la verdad, yo ya no sé, no encuentro palabras para motivarlos. Yo no sé si estén desmotivados o no sé. Pero digo, cuando uno entra a estudiar algo, y esto no crean que los digo nada más para ustedes, yo se los hablo también a los chavos, porque soy evaluador de cursos ahí en el propedéutico de telecomunicaciones, y yo también se los comento esto, las puertas están abiertas para todos. ¿Quién quiere estudiar? Ahí está. Pero bueno, digo, yo a veces comento, y también yo sé que a veces cae gordo que uno le digan sus cosas, ¿no? Yo lo entiendo. Pero alguien se los tiene que decir, pero como cuate, ¿no? Tampoco venga y que me lo restriegue en la cara o que me esté gritando, diciéndome esto, aquello, el otro, ¿no? En buena onda, yo se los comento como amigos. Aparte de ser su profesor, soy su amigo. Dentro de lo que se puede. Entonces, pues ahí está el asunto, pues. Y bien, pues ya, punto y aparte, ya me eché 20 minutos, 15 minutos en lo que iba. Vamos a revisar un poco, vamos a repasar un poco esta parte, porque no es trivial el asunto tampoco. Esto que estuvimos revisando en nuestras clases pasadas. Voy a repasar un poquito esto que retomamos y debido la verdad yo soy el encargado del Congreso ahí en telecomunicaciones y pues no me queda otra. No les miento, fíjense, ningún profesor quiere hacer este papel que yo estoy haciendo con el Congreso. Ninguno. No es para que vean. Y yo lo hago no porque me sobre tiempo, simplemente porque, no les miento, pues yo tengo un montón de amigos que me ayudan de diferentes instituciones, por lo mismo que he vagado mucho. Tengo muchos amigos que me ayudan a evaluar, a revisar los artículos que se publican ahí, de los trabajos que presenta la gente.
yo no tengo problemas para conseguir revisores. No tengo problemas. Yo con gusto lo hago, con gusto. Y a veces trato de que, como les comentaba hace un rato, hubo un revisor que me decía, este trabajo no lo quiero ver ahí, dice, tiene un plagio acá enorme. Dice. Pues yo busco otros revisores y que chequen y que me digan qué onda. Y así ando, pues. Les digo, no me incomoda, ¿no? Sí, quita tiempo, porque dejo de hacer otras. A ver, por ejemplo, si no, yo no fuera el coordinador del Congreso, hubiésemos tenido clases el miércoles y el viernes. Porque sí hacen otros profesores. Pero bueno, como les decía, toma estos temas que estamos revisando, como bien, regresando al punto del curso, pues vieron primero, ¿qué revisamos en el ordinario 1? Pues los problemas, los temas que nos aquejan hoy en día con respecto a la información, o cómo decirlo, las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, o las tecnologías que aún están, bueno, que en su tiempo estuvieron, obviamente, cuando surgieron, pues, esas tecnologías, pues, estaban, pues eran muy pobres, por no decir otra palabra, muy pobres en calidad. No sé si han tenido, cuando se han agarrado una computadora, solo una computadora, ¿no? Agarran una computadora que tiene memoria RAM insuficiente, disco duro insuficiente, o cuando tienen su celular, ¿no? Que ya se saturó de información y uno dice, híjole, ya necesito más memoria para el celular, o mi computadora tarda mucho en encender, o cuando reinicio tarda mucho. Pues eso es lo que andamos metidos en las nuevas tecnologías, que hacer estos aparatos, estos dispositivos más eficientes. Pues en eso andamos involucrados muchos, en lo que es las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, ustedes no sé si tuvieron, bueno, la gente que se dio su tiempo de asistir al Congreso, pues escucharon que se hablaba de las tecnologías de la quinta generación, los problemas que hay, en qué se está trabajando. Se habló mucho sobre esto. En el primer día tan solo, el miércoles, varios tocaron ese tema. Y el martes también, en la primera parte, o sea, en la mañana se tocaron esos temas también. No en todos los trabajos, en uno que otro. Porque para trabajar con tecnologías de quinta generación, pues implica mucho. ¿Y para qué se requiere? Para eficientizar la transmisión de información. ¿Para qué más se quiere? Hacer más eficiente ¿cómo se llama? El Internet de las cosas. ¿Qué más? Hay muchas cosas, ¿eh? Y más ustedes que están involucrados en este tipo de formación. Deben de prestarle atención a eso. Yo también fui la semana antepasada también, porque sí los he abandonado a casi 15 días. La semana pasada fui a un congreso a Acapulco, porque soy también, yo en ese congreso, en la IEEE, soy evaluador, soy revisor de trabajos ahí, y fui a ese congreso y la verdad es muy interesante ver las empresas, las nuevas tecnologías. Ahí, por ejemplo, ahí en ese tipo de congresos van empresas, que ya están trabajando con la quinta generación, con este rollo de la energía eléctrica. O sea, temas muy interesantes que aquejan a nuestro país. Bueno, ustedes han escuchado, los que gustan de escuchar las noticias y estar al día, pues ahorita estamos con el pendiente de la reforma eléctrica.
Allá en el Congreso se habló mucho de la reforma eléctrica. El Internet para todos. Se habló mucho sobre eso también. O sea, es muy importante. O sea, cuando fui, la verdad que voy porque, como les comento, como formo parte del equipo revisor de ese Congreso, soy revisor de los trabajos, pues se me invita siempre. Siempre voy. Y se tocan temas muy interesantes, ¿eh? Y yo veo, por ejemplo, yo fui, ¿cómo decirlo? Fui moderador del segundo, ¿cómo sería? Subgerente, ¿no? De Huawei, que está en Querétaro, y que presentó su trabajo de lo que están haciendo aquí en México. Y comentaba este personaje, un chino, porque ellos tienen su edificio, sus laboratorios, y comentaban que ya estaban trabajando en las tecnologías de sexta generación. Imagínense, si nosotros todavía ni tenemos quinta generación implementado, ellos ya están hablando de sexta generación. Uno de los que, y ahora lo que hablaban ellos de la quinta generación, pues ¿qué están esperando estos tipos? Pues están esperando que se liberen las frecuencias, porque las frecuencias de trabajo de ahorita lo que tenemos, la cuarta generación, que utilizamos en nuestro Wi-Fi, con el que nos conectamos, pues ya saben que son las frecuencias, 2.4 son 2.4 y 5. 5 gigas, no 5 generación, 5 gigas y 2.4 gigas, son dos frecuencias en el cual nosotros nos conectamos al internet para lo que es 4G, lo que tenemos ahorita, estamos conectados ahorita a nuestro dispositivo para con la clase. Y esa frecuencia no es la misma para quinta generación, no es la misma. Es otra generación, es otra frecuencia, es otro ancho de banda, pues. Entonces ellos comentaban ahí que ellos nomás están esperando que se liberen las frecuencias para ya comenzar, y ya tienen todo preparado. Entonces, dense en cuenta cómo está ahorita las nuevas tecnologías esperando, no nomás Huawei, varias, pero Huawei es el que lleva la delantera. ¿Por qué creen que tuvo Huawei problemas? Creo que una persona que se cargaba, creo que de proyectos y no sé qué internacionales, creo que fue esta persona, no una chica, creo que tuvo problemas en Estados Unidos por lo mismo. Porque ellos van adelantados, y en comparación con Estados Unidos, ellos están adelantados con quinta generación. De hecho, ellos ya lo tienen, ya lo están trabajando, ya están en el campo. Es decir, me refiero en el campo, es que ya lo tienen activo. Y una de las cosas que comentaba este personaje es que, pues en México, pues la van a echar a andar en las ciudades grandes, por ejemplo, México, Monterrey, Guadalajara, las ciudades. Porque para ellos pues ustedes bien lo saben, las tecnologías cuestan. No van a mandarlo a provincia y un pueblo, ¿cuánto quieres? De 5,000, 10,000 habitantes. Pues no lo van a mandar porque no les conviene. Porque hay que pagar por el servicio. Entonces, eso. Entonces, poco a poco va a ir cambiando. ¿Se acuerdan cuando, bueno, pues allí está el asunto, pues. Ustedes están más involucrados y deben de estar más familiarizados un poco con este tipo de situaciones. Ahora, para no quedar atrás, para no quedarse rezagado uno como profesionista, pues hay que estar hay que estar en información, hay que estar.
Hay que estar al tanto de lo que hay, de la información que hay de las nuevas tecnologías. Ahora, nosotros debemos saber un poco más de cómo funcionan esas cosas. Debemos saber cómo funcionan, Pues bien, chicos, eso es. Bueno, en la primera parte que revisamos, pues es parte de eso, las frecuencias, los anchos de banda, la primera. Y yo, como les comentaba, pues en el capítulo 1 de Neri Vela, pues ya se quedó un poco rezagado, pero siempre es importante, yo lo veo de esta manera, dentro de este contexto, es que es muy importante saber cómo creció, cómo nació, cómo creció y cómo fue evolucionando hasta nuestros días. Neri Vela es como un poco de historia, ¿no? El capítulo 1 ya se hizo viejo, pero está bien. Y bueno, capítulo 2, 3 y 4 pues ya son detalles de cómo funciona o lo que hay que saber para entender un dispositivo. Es decir, la física del dispositivo. La física es quiere decir cómo funciona, qué hay que estudiar, qué hay que entender. Y pues, al final ustedes vieron en el capítulo 4 qué hay que saber. Los campos electromagnéticos, ecuaciones de Maxwell para entenderlo. Cómo funcionan. Yo sé que es mucha información, pero tampoco puedo irme detallando todo esto porque pues, nunca vamos a terminar. Ahora, tampoco quiero excusarme porque digo, porque no lo vemos, no es que es demasiado material, entonces ya hay el interés de cada quien ir hojeando poco a poco, pero ya cuando menos tiene, pues, ¿cómo decirlo? Pues una orientación, ¿no? De qué es lo que hay que revisar. Eso fue del capítulo 2. Digo, capítulo 2, el ordinario 2. Ahorita el ordinario 3, ¿qué estamos haciendo? Pues tratar de ver cómo funciona un dispositivo, cuáles son los dispositivos, ahora sí, cómo evolucionaron y qué papel juegan hoy en día. Por ejemplo, estos dos últimos imágenes que están viendo en la transparencia, en la parte inferior de la transparencia, estas imágenes que están revisando, las dos últimas tan solo, se siguen trabajando hoy en día, ¿eh? Hoy en día la gente lo sigue trabajando, pero ¿qué es lo que tanto trabaja? ¿Qué es lo que tanto trabaja si ya está revisado? Yo nomás les comento, acuérdense la formación que tienen ustedes, es ingeniería. Es ingeniería. Uno se involucra en la ingeniería es entender, jugar con estos dispositivos. ¿Jugar en qué sentido? En buen sentido de la palabra. Por ejemplo, ¿qué es lo que en esta línea, la de medio, imagen de medio y la imagen de la derecha, una línea de onda coplanar, guía de onda coplanar, pues cambian las dimensiones del dispositivo. Cambian las dimensiones del dispositivo. Y con esas dimensiones del dispositivo, el dispositivo se comporta de otra manera. Tan solo, ¿qué revisamos en nuestra clase pasada? Y una vez yo se los comenté, ¿qué revisamos en la clase? Un papel importante que juega para con un dispositivo, pues es esta tabla que les enseñé. El dieléctrico juega un papel importante. El dieléctrico, el material con el cual está fabricado nuestro dispositivo. El dieléctrico, ¿quién es? Pues hay dos propiedades físicas que están allí, que es la permitividad relativa
y la tangente de pérdidas. Son dos variables importantes. Tú cambias esas dos variables y tu dispositivo, la respuesta de ese dispositivo cambia totalmente. ¿Y por qué nos centramos en esto? ¿Por qué me centro en esto? ¿Qué estamos estudiando nosotros? ¿Cuál es nuestra formación? Pues somos ingenieros, ¿no? Bueno, la formación, yo no soy ingeniero, pues, pero la formación es ingeniería. Entonces tú debes de saber cómo funciona, por qué el dispositivo tiene una, otra y otra respuesta. Pues por los materiales con los que se fabrica. Ahora, porque el interés de su familia, ¿cómo nace toda esta historia? Pues hubo un personaje que vio las necesidades o las mismas empresas. Ahora, no vayamos lejos. ¿Se acuerdan cuando les empecé a comentar en la primera parte con Eri Vela, cuando les empecé a exponer de que cómo las necesidades van surgiendo? Por ejemplo, ahorita con la pandemia. ¿Qué nos llevó la pandemia a acelerar lo que es la tecnología? Por los medios de comunicación, estas clases virtuales. Se vio con la pandemia, nos puso en jaque y nos dio que lo que tenemos en comunicaciones, tan solo la conexión a internet, está de la patada. Eso que dice Telmex, ¿cómo dice Telmex su letrero la gran velocidad? O cómo dice Telmex hasta donde tú quieras. ¿Cómo dice ese letrero? ¿Se acuerda? No recuerdo exactamente. Tiene un letrero Telmex que dice infinitum, no sé qué, mugres, a todos los rincones del país. Algo dice, ¿alguien se acuerda? Por ahí ese letrero que dice. Yo no me acuerdo, la verdad. Pero cuando yo lo leí hasta risa me daba. ¿Qué nos quieren vender? Vidrio, como cuando llegaron los conquistadores en tiempos de Cortés, Cristóbal Colón a México, no digo a tierras mexicanas, ¿no? Vidrios por oro. Eso nos quiere vender también Telmex. Y eso nos ha estado vendiendo. Dicen, súbale tantito, a ver, te estoy dando tanto, como dice, tan alto ancho de banda para tu información. Pues si pagas tantito más, te doy más. Y es mentira eso. Te funciona un rato. No sé cuánto quieres, 2 días, 3 días, una semana, te funciona bien a todo dar, pero después comienza la decadencia. Yo me acuerdo cuando comencé a dar clases yo tenía una tableta que usaba tranquilamente conectándome a internet sin problemas. Hoy no lo puedo conectar porque empiezo a tener problemas de conexión. Se satura el ancho de banda. Ahora, y siguen con la misma cantaleta los de Telmex. Es una vil mentira. Ahora, simplemente, ¿por qué tenemos esos problemas? Porque, pues, obviamente, estos personajes no quieren invertir. Sí, eso sí, nos cobran un montón de lana por los servicios. Vete a provincia. Bueno, yo les comento esta historia porque yo tengo hermanas que son profesoras de tecnológicos, y tengo una de un tecnológico y otras 2 hermanas de preparatorias, y tienen problemas de conexión, viven en mi pueblo, problemas de conexión. Y según Infinitum, hasta los rincones acá más refundidos de México. Entonces, ¿cuáles son los problemas que están allí? Bueno, una parte es no invertir, no querer invertir ellos, mejor cobro, como lo que está pasando en España con la red eléctrica, que les están cobrando un lanón por pagar la electricidad, y es lo que querían los empresarios aquí en México, que es el gobierno que se está peleando con ellos para lo de la reforma eléctrica, que quieren poner vendernos un servicio pésimo, pero con una lanota, que es lo que quieren ellos. Eso de que nos van a dar mejor servicio es una mentira.
la mentira del gobierno siempre ha estado ahí latente o presente, ¿no? Aquellos que tengan memoria, en tiempos de Fox esperamos, esperamos, nosotros esperamos, realmente, bueno, estaban chavos, no había, apenas estaban chiquillos ustedes. Miren, yo regresé al extranjero, perdón, yo regresé a México en el 2003, 2004, o sea, hace 14, 15 años regresé yo a México. Conocí la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, normalmente a un profesionista que se había formado en el extranjero, llegaba y hay una modalidad que se llama repatriación, o sea, traerme como personaje que me dedicaba a la ciencia, pues México normalmente apoyaba a la gente en aquel entonces. Yo me vine en 2003, 2004, empecé a trabajar en la UAM Iztapalapa como profesor, investigador en el departamento de física. Me vine con una modalidad de repatriación de investigadores, ¿no? Me vine y fui a CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para ver lo de mi repatriación como investigador. ¿Saben qué me dijo Fox? O sea, los personajes que había puesto Fox ahí en CONACYT, que me regresara de donde venía porque no había dinero para repatriar investigadores. Así, literal. O sea, a veces bueno, pues tampoco me espantó, ¿no? Había, pues a buscar por otros lados, haciendo estancias, y aquí estoy. Y en el 2013, casi 9 años después, llegué al Politécnico. Y bueno, la verdad, el Politécnico me ha dado cobijo como investigador. Y allí estoy. Bueno, esto me sirvió, pues, irme de un lugar a otro, recorrer gran parte del país como investigador. Pues me ayudó, ¿no?, a aprender lo que hay en México. Yo, como les he dicho, yo he dado clases en provincia, y siempre les he comentado, el Politécnico es una institución de nivel, pero claro, de nivel para aquel que estudia, para aquel que se preocupa. Ahora, como les digo, con las nuevas tecnologías, pues se requiere optimizar. Ahorita, por ejemplo, como les decía en esta presentación, ¿qué les decía? Se han ido introduciendo diferentes tipos de dieléctricos, como la fibra de vidrio, epoxi, que es una resina, teflón, más tarde cuarzo, alúmina, zafiro y titanato de manganeso. Son sustratos, ¿son qué? Son el dieléctrico, ahí está el sustrato dieléctrico. Han estado cambiando ese tipo el espesor SDH. Entonces, cuando tú cambias ese dieléctrico, las propiedades, es decir, la respuesta, mejor dicho, de tu dispositivo cambia. Ahora, ve por ejemplo la cinta conductora. La cinta conductora, pues, es un metal. Puede ser un semiconductor o un metal. Ahora, yo les he comentado, cuando tengan oportunidad, si quieren, me visitan, ahora que vuelvan a presencial, yo tengo un laboratorio, les puedo enseñar lo que yo hago. Yo trabajo nanomateriales en el laboratorio, nanomateriales emergentes, grafeno, nanotubos de carbono, molibdeno, fósforo negro, boro, hexagonal. O sea, son nanomateriales que tienen una respuesta en altas frecuencias. Y es lo que yo ando trabajando. O sea, en esa parte, en la cinta, donde dice cinta conductora, el ancho W, espesor T y L de longitud, de largo, en lugar de poner allí un material conductor como un todo, pues poner un nanomaterial que absorba en altas frecuencias. Obviamente esto, para que yo tenga un dispositivo de altas frecuencias, ese dispositivo debe ser mucho más pequeño. Pero bueno, es parte de lo que yo trabajo, lo que yo estudio, lo que yo hago como investigador. Y tengo trabajos de estudiantes que he tenido de posgrado que han hecho su chamba.
Y hemos tenido buenos trabajos, lo hemos hecho, trabajos interesantes. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, cómo funciona un dispositivo. La respuesta que voy a tener de un dispositivo, pues tiene que ver con esas dimensiones. Vean, por ejemplo, las dimensiones del sustrato, H, de espesor, epsilon R, una propiedad física, L de largo, el plano de tierra es otro metal. ¿Cómo está fabricado un dispositivo? Pues es un plano de tierra, es un metal, luego tengo un sustrato dieléctrico, luego tengo una cinta conductora, es un dispositivo. ¿Y qué es lo que tengo que jugar? Pues las dimensiones. Y esto lo hacen las empresas. Cuando los que se dedican están en el laboratorio, pues todo el tiempo están jugando con esto y ven la respuesta. O sea, obviamente se perturba este dispositivo, es decir, se le aplica una diferencia de potencial de algo, una propiedad eléctrica, o se le somete a una... Tú puedes perturbarlo. Por ejemplo, en el laboratorio tengo un equipo para medir un equipo de espectroscopía terahertz para medir altas frecuencias, lo puedo someter y ver la respuesta de la cinta conductora. Obviamente no nada más de la cinta conductora, sino de todo el dispositivo como tal. Ahora, el hecho de llevarlos hasta aquí, o de traerlos hasta aquí, pues ustedes bien saben cómo comenzamos. Eso del primer ordinario que vimos no es para calentarles la cabeza de que no hay que hacer, ¿no? Y entonces hay que revisar el primer capítulo de Neri Vela, ¿no? No, es lo que hay que saber. Luego hay que revisar el segundo capítulo, ¿qué? Pues es la parte teórica que hay que entender de un dispositivo. Se vieron los problemitas que tuvimos tocando, cuando yo lo perturbo, ¿qué sale? ¿Qué es lo que yo espero? Esa es se llama esa parte la caracterización del dispositivo. Como ven, fuimos estudiando, cómo fuimos involucrarnos en entender la física. Así se llama, así se dice, la física, ¿no? O sea, es entender cómo funciona un dispositivo. Y ahorita, ¿qué vamos a ver? Pues esto, el diseño, y esto se puede fabricar tranquilamente. Y ahora, ¿qué nos dedicamos en el diseño? O sea, ¿cómo puedo saber que mi dispositivo va a funcionar si no tengo los nanomateriales a la mano? Pues hay una metodología que se estudia, que es la simulación o el cálculo numérico, que haces un programita, mete las propiedades físicas del material y te tiene que dar una respuesta en qué frecuencias va a responder, o te va a dar una respuesta, vas a tener una respuesta de tu dispositivo. Tienes tu dispositivo y una vez que ya sabes la respuesta, ¿qué tienes que saber más? Pues si sé que uno compara con otros materiales, y obviamente tienes que buscar el material que tú puedas conseguir, que tu proyecto o el asesor o el responsable con quien estés haciendo algún trabajo de este tipo, pues también tenga esas posibilidades de conseguir los materiales para poder fabricar un dispositivo con esas características. Y se acuerdan, por ejemplo, de las preguntas que les hacían los exámenes. O sea, no es nada más por preguntar, por calentarles la cabeza. Hay que saber un poco la teoría. Como les he dicho siempre, no es nada más memorizar. Hay que entender qué está pasando. ¿Qué está pasando? Revisamos esta parte de las dimensiones del dispositivo.
Ahora, nos lleva de la mano también, aquí nos dice la figura 3.2, ¿qué nos lleva de la mano? Pues yo lo que estoy revisando, el último, pues es el último dispositivo, es el último que tengo en la parte derecha, en la parte inferior derecha. Ahí está el dispositivo, es el que yo estoy analizando. Pero ¿cómo fue evolucionando? ¿A partir de quién? A partir de la modificación de una línea coaxial, el primero. ¿Y cómo va paso a paso modificándose? ¿O cómo fue modificándose? Primero es un circular allí, una línea coaxial, luego en forma elíptica, luego un rectángulo. Esto que está marcado en negro es metal, es un conductor. Luego el penúltimo y el último es el que está. Ese hasta el momento ha sido el más eficiente, por eso aterriza en el último. Y ahí nos quedamos en el último. Ahora, ¿qué hay que jugar con ese último? Pues con las dimensiones, con el material que vamos a utilizar. Y cómo juega los campos electromagnéticos a la hora de que este dispositivo es perturbado. ¿Cómo juega? Es decir, cómo se comporta, mejor dicho. Yo le pongo juega porque para mí esto de cuando empiezo a revisar esto, para mí es un juego, la verdad. Bueno, ya uno lo va viendo, conforme va uno ensayando, va practicando, es como un juego, ¿no? Claro, también hay que entender. ¿Y qué es lo que hay que entender, como les decía? ¿De qué hablamos en nuestra clase pasada? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de qué comportamiento de los campos electromagnéticos, cómo se comportaban al perturbar un dispositivo. Al perturbarlo, ¿de qué manera? Pues con una diferencia de potencial. En pocas palabras, con una corriente. Métele una corriente y cómo se comporta. Al meter una corriente, un cable, una varilla, ¿qué hace? Generas un campo eléctrico y por consecuencia, ¿qué generas? Un campo magnético que es perpendicular al campo eléctrico. Y es lo que está haciendo en esta imagen. Ahí me está diciendo quién es, si el campo eléctrico es esa forma circular, entonces la otra marcada, totalmente marcada, pues esos son los campos magnéticos, cómo se comportan, que son perpendiculares entre campo eléctrico y magnético. Y si lo revisamos a detalle y vemos en cierta manera la perpendicularidad, o cuasi, como dice luego la palabra casi o cuasi perpendicular. Y obviamente esa cuasi, casi quiere decir que no es al 100%, pero eso es debido a cómo están acomodados los metales. La parte que está al inferior y la parte que está en la parte, en la parte inferior y superior. Entonces eso es muy importante entender. Es muy importante. Y bueno, pues hasta ahorita, como estamos discutiendo este punto, y luego nos dice qué parámetros son importantes para revisar la velocidad de propagación. ¿Qué más? La constante dieléctrica efectiva. Obviamente la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz entre la raíz de la constante dieléctrica efectiva del sustrato. La velocidad de propagación, pues ven que la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre la raíz de la... Porque es
es la constante dieléctrica efectiva del sustrato. Ojo, normalmente la velocidad de la luz que se va a propagar en ese medio, si fuera en el vacío, pues es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero si yo lo divido entre las propiedades del material, que en este caso la constante dieléctrica efectiva del sustrato, obviamente la velocidad de la luz propagándose en ese medio, pues ese medio, constante dieléctrica efectiva, es la propiedad física del material, son las características del material, las características con las que está fabricado el material. ¿Y ese material qué hace? Pues aquí está, vean por ejemplo epsilon R, cómo se comporta, y donde dice epsilon R, que yo he remarcado en rojo en paréntesis. ¿Por qué si distorsionan los campos electromagnéticos así? ¿Por qué? Pues tiene que ver con las propiedades, cómo está fabricado ese dieléctrico, cómo está afectando ahí los metales que están en la parte inferior y en la parte superior, cómo afecta. ¿Cómo afecta la velocidad de la luz propagándose en ese medio? Y obviamente va a disminuir al propagarse en ese medio por esas propiedades físicas del material, del metal y del dieléctrico. Epsilon R, que es una propiedad física del material. Una vez tú puedes, ustedes bien saben, a ver, como lo hemos platicado siempre, como lo he comentado, cuando ustedes propagan la velocidad de la luz en el medio, por ejemplo, no pongan ningún metal, ningún material, ningún dispositivo, someterlo a la velocidad de la luz. En el medio, por ejemplo, afuera, vean el aire. La velocidad de la luz se va a disminuir. ¿Por qué? Porque el medio, el aire, está compuesto de partículas, nanopartículas o micropartículas, dependiendo de dónde nos encontremos. Si nos encontramos en la Ciudad de México, ustedes bien saben que está súper contaminado. Son partículas del orden de micras, más de 5 micras. Imagínate lo que estás respirando. 5 micras de partículas que tú respiras en la Ciudad de México. Por eso cuando hay, ¿cómo le llaman? Cuando hay contingencia, pues dicen, no, pues que vamos a dejar circular tal día, o las reglas para circular en auto, o la verificación del auto. ¿Por qué? Porque desechan una porquería inmensa de partículas que eran a más de 5 micras esas partículas. Entonces hay que esperar a que baje todo eso. Imagínate todo lo que estamos respirando. ¿Y esas partículas qué son? Dependiendo de dónde te encuentres. Si te vas, por ejemplo, a Pachuca, bueno, no es la Ciudad de México, pero te vas a Pachuca, la bella, disque bella airosa. Les comento Pachuca porque conozco Pachuca. Bueno, estuve una estancia ahí en Pachuca, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí en Mineral de la Reforma. Una polvadera. Estaban los famosos jales, que son la trituración del polvo que sacan de las minas, que las amontonan allí en cerros, que le llaman jales. Pues es una combinación de metales pesados con diferentes tipos de metales. Imagínate cuando viene la polvadera, todo eso se lleva y eso respiras. No les miento, estuve ahí, no me gustó nada, ¿eh? A veces iba yo a trabajar, salía temprano, voy bien bañado, no según yo, y venía el polvadero, de cuenta que no me había bañado. Y luego en las mañanas salía el agua sucia, bueno, en la zona donde vivía, el agua sucia, ya tenías que esperarte hasta que el agua saliera limpia. Y en las mañanas salía caliente el agua, sin calentarlo, ¿eh? Entonces digo, les estoy hablando sobre las partículas que están en el medio ambiente. Pues eso atenúa. Sí, yo les estoy hablando que atenúa la velocidad de la luz, pero fíjense, cuando tú propagas una onda electromagnética, dígase, ¿qué quieres? Mandas una onda emisora,
que se mueve sobre ese medio, una señal, pues se te va a atenuar, vas a tener una respuesta menor. ¿Se acuerdan de la imagen esa que les mostraba? A ver si lo puedo sacar. Una imagen que les mostraba. Esperando que se cargue. Pero mientras les platico. Pues ahora bien, estamos hablando de este dispositivo en particular. Este dispositivo que les estoy enseñando aquí. Bueno, esta parte, cómo es perturbado. Pues tú le aplicas tú perturbas este dispositivo. Pues normalmente la onda que tú vas a perturbarlo, pues va a la velocidad de la luz, pero ya depende del material, de las propiedades físicas del material, y que tiene que ver con la raíz de la constante dieléctrica efectiva del sustrato. Pues obviamente va a disminuir esa velocidad, y cuando disminuye esa velocidad, pues obviamente la velocidad de propagación, pues nada que ver, nada comparable con la velocidad de la luz. La velocidad la respuesta que vas a tener de la velocidad de propagación, pues tiene que ver con esa propiedad física de épsilon efectiva, que es la constante dieléctrica efectiva del sustrato. ¿Y quién es el sustrato? Pues tu dispositivo epsilon R, este. ¿Y quién más? Pues lo que estamos revisando del sustrato dieléctrico. Nada más para que vean qué papel juega, la importancia que juega este sustrato dieléctrico. Entonces la respuesta de mi dispositivo obviamente disminuye. Ahora, este dispositivo, así, el profesor nos está comentando de un dispositivo que voy a tener. Este dispositivo que es una parte, es una componente que conforma algún dispositivo ya palpable o tangible, por ejemplo tu celular. Tu celular puede tener por ahí, dentro de las componentes que tiene tu celular al interior, voy a hablar de ese dispositivo, hay una parte hay un dispositivo que tiene estas características. Por eso cada rato nos están vendiendo, vean por ejemplo Samsung, cada rato saca sus nuevas, o el iPhone, cada rato saca sus nuevos dispositivos. Y un lanón, ¿no? Hay que pagar para poder tener ese dispositivo. Entonces, ahora, pues hay muchos que nos interesan, ¿no? O nos llama la atención siempre tener lo último. ¿Y para qué? Es como decía alguien por ahí, un personaje, tienes un reloj que cuesta un lanón, una millonada, y tienes un reloj ¿y qué? Te da la misma hora. Y un celular, pues es el gusto de tener el último modelo, ¿no? Yo tengo un iPhone 5, ¿no? Y aquí lo sigo teniendo. No funciona. Pero bueno, cada quien, ¿no? Es lo que se necesita, pues. Entonces, vamos a seguir revisando esta parte. Entonces, ahora lo que les estoy llevando es para poder entender esta parte que les estoy comentando de esta componente de la que estamos revisando, las características de esta microcinta, línea de microcinta. Ya hablamos, estamos revisando ahorita, ¿qué estamos revisando? Estamos revisando un parámetro que es importante revisar, que es el modo de propagación en la microcinta. Lo que le decía es llamado quasi-TEM, lo que dice mi transparencia, ¿no? Y la otra, ¿cuál es? La impedancia característica. Son dos propiedades de las microcintas de mayor importancia para los diseñadores de circuitos de radiofrecuencia, son la velocidad de propagación. Vean, ¿qué es lo que les estoy diciendo? En la velocidad de propagación, ¿quién es el protagonista principal?
Uno, pues es la constante dieléctrica, y esa constante dieléctrica tiene que ver con el material que estamos utilizando. ¿Sí? La otra, ¿cuál es? La impedancia característica. Y la impedancia característica, como estamos viendo en mi ecuación 3.2, Z sub 0, que es igual a 1 sobre la velocidad de propagación, y C, que es la capacidad por unidad de longitud, o sea, la capacitancia. E I, ahora, es igual a V sub Bp, que es la velocidad de propagación, y I es la inductancia por unidad de longitud. O sea, ¿cómo nos muestra, cómo estamos revisando aquí? ¿Cuáles son los dos parámetros importantes? Las dos propiedades importantes de la microcinta. Pues la velocidad de propagación y la impedancia característica. Y en la impedancia característica, pues ya vieron, en la velocidad de propagación, ¿cuál es? No, pues la constante dieléctrica del sustrato. En la impedancia característica, pues tiene que ver también con esa velocidad de propagación y la inductancia. Ahora, abajo en verde dice en rojo. Desafortunadamente dice, el cálculo no es simple porque C, o sea, la capacitancia, y B sub P, que es la velocidad de propagación, son funciones, fíjense, son funciones. Desafortunadamente el cálculo no es simple porque C y B sub P son funciones de la geometría de la microcinta. ¿Y de la quién? Y de la constante dieléctrica efectiva. Y vean lo que les estoy comentando en la imagen que les puse aquí. ¿Qué les estoy comentando? O sea, las dimensiones de este dispositivo, las características juegan un papel importante. Las dimensiones, dice. Y aquí dice, estos problemas, dice, ya han sido analizados por muchos investigadores y tecnólogos. O sea, la gente que, las empresas de dispositivos, pues tienen su laboratorio, donde ¿qué? Donde tiene gente, bueno, aquí en México, ¿no? En México nos hace falta mucho esa parte. Bueno, acuérdense que muchas empresas compran ya la tecnología o compran las patentes y las implementan en sus empresas. Pero en el extranjero, la gente tiene investigadores en las empresas, por ejemplo Samsung, esta tecnología esta empresa Huawei, por ejemplo, tienen a sus tecnólogos que están, o sea, es un grupo de investigadores que están probando, haciendo el cálculo numérico, fabricando el dispositivo, caracterizándolo para que tenga más respuesta, para optimizar y tener mejor respuesta. Y es lo que nos venden hoy en día. ¿Qué nos venden cuando nos dan un iPhone? El último modelo. Pues un Lanon. 30 varos, 30,000 varos, del orden, y de ahí no baja. La última versión, tal vez hasta más. Vean los Samsung de cuánto anda la última versión. Entonces, nada más le cambian y hicieron su investigación y cambiaron las propiedades del material, lo utilizaron en algún componente del dispositivo. A ver, un dispositivo, por ejemplo, digamos un celular, tiene un montón de componentes al interior. Entonces, nomás arreglan algo, un transistor de efecto de campo, un guía de onda por ahí, un diodo Schottky, qué sé yo. Utilizan otro material simplemente. Dice, yo ahora tengo mejor respuesta que la anterior. O le echan mano al software, ¿no?
Y ya te están vendiendo la nueva versión. Entonces, vean nada más hasta dónde se encierra esta parte. Es decir, a dónde nos lleva. Entonces ya les platiqué qué es lo que hay que revisar de este tipo de dispositivos que estamos platicando. La velocidad de propagación y la impedancia característica. Ya. Son las dos propiedades físicas de las microcintas de mayor importancia para los diseñadores. Para los diseñadores es decir, investigadores, tecnólogos que trabajan en esas empresas. ¿Qué más? Ahora, dos parámetros, como yo les dije, hace un momento estamos diciendo cuáles son la velocidad de propagación y la impedancia. Dos propiedades físicas que hay que revisar para ese diseño, para esos diseños. Pero, ¿qué está involucrado en esa velocidad de propagación y la impedancia característica? ¿Qué está involucrado? Pues los parámetros del dispositivo. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues ahí están los parámetros, epsilon R, L, W, T, H. Si cambiamos material, pues obviamente vamos a tener otra respuesta. Si cambiamos el sustrato dieléctrico, es obvio que vamos a obtener otra respuesta. Entonces, lo que nos está diciendo ahora el autor, aquí nos está diciendo, las ecuaciones de análisis dan Z sub 0, que es la impedancia característica, en términos de W, que es el ancho de la microcinta, y H, que es el espesor del dieléctrico. Dice, una de las ventajas es que se requieren dos tipos de ecuaciones, una para valores de la razón de W, que es el ancho, entre H, que es el espesor. W es el ancho de la microcinta, y H es el espesor del sustrato dieléctrico. Y nos dice que mayores que 1, es decir, para W sobre H mayor que 1, es para microcintas anchas. Y otra para W, la razón de W entre H, menores que 2. Es decir, para W entre H menor que 2, que son microcintas finas. ¿Qué quiere decir con fina? Pues delgadas. Delgadas, lo contrario del otro, que dice microcintas anchas, pues las otras son delgadas. Un personaje, como dice aquí, E.O. Harmerstad. Este personaje reportó en una conferencia europea de microcintas, fíjense, en 1975, este señor reportó que había desarrollado las ecuaciones de análisis y de síntesis que daban una exactitud del orden del 1%, considerado un resultado, el cual fue considerado un resultado excelente. Entonces, primero, las dos propiedades físicas importantes, en resumen. Ojo, velocidad de propagación y la impedancia característica. Los dos parámetros físicos importantes, propiedades físicas importantes, velocidad de propagación y
la impedancia característica. Son dos propiedades físicas, los cuales tienen que ver con quién, con la constante dieléctrica efectiva del sustrato y la capacitancia para la impedancia característica. ¿Y qué más? Bueno, ya tengo todos esos parámetros. Bueno, ya sé que es la constante dieléctrica y la capacidad, la capacitancia. Ok. Y luego, porque estas son las propiedades físicas del material y la capacitancia, pues ya saben que es un capacitor, ¿no? Cómo acomodo los contactos. Pues en eso ahora me dice, una vez que tienes eso, materiales más efectivos, pues ahora juega con estos parámetros, con la razón de que W entre H mayor que 1 y el otro que es W entre H menor que 2. Hay que jugar con ello y nada más, y se acabó el rollo. Bueno, se acabó el rollo, eso está entre comillas. Porque están surgiendo nuevos materiales. Siempre queremos optimizar, tener mejor respuesta de un dispositivo, la mejor tasa de transferencia de información, que necesitamos pues un dispositivo bueno. Bueno en el sentido que sea fabricado con materiales que nos den esa respuesta. Y para eso se necesita investigar. Obviamente, los tecnólogos y los investigadores pues han metido en ese rollo. ¿Por qué? Porque es lana. Los empresarios les interesa seguir ganando y entonces tienen su laboratorio que están optimizando materiales o en la búsqueda de materiales o nanomateriales que nos den estas respuestas en altas frecuencias. Ahora, hemos estado platicando ahorita de este tipo de chunches, dispositivos, quiénes son los protagonistas principales, es como una película, ¿no? Hay una película, quiénes son los autores o los protagonistas principales. Pues también aquí en este dispositivo, quiénes juegan el papel principal, ¿no? ¿Quiénes son los más importantes? Primero, ¿qué es lo que necesitas? Pues la velocidad de propagación y qué más, y la impedancia característica. Para ello, ¿qué necesitas? Obviamente tú necesitas materiales eficientes, pero antes, después, luego después que ya ves esto, que tienes una mejor velocidad de propagación y una mejor impedancia característica, y ahora qué vas, pues quiero seguir optimizando. ¿Cómo? Pues jugando estos parámetros, W sobre R, W entre H, la razón de W entre H, y jugar con ellos prácticamente. Bueno, yo así le llamo, jugar con ellos, ¿no? Porque pues básicamente es estar jugando, ¿no? Tienes tu programita, haces tu programa y vas metiéndole valores a esa razón, W entre H. Si tú tienes microcitas anchas, pues vas jugando W entre H para mayor que 1. Si son menores, si son W entre H menor que 2, pues es para cintas finas, entonces vas jugando con ellos y tener tu mejor respuesta. Nosotros hicimos una revisión, como les enseñé en su momento, la revisión de qué, de los materiales que tienen propiedades epsilon sub R, la propiedad física de este material. Vimos una tabla, ¿no? Pues solamente esos materiales que están allí, pues ya no se usan. Nos sirven para hacer nuestros cálculos, revisar, comparar, pero nada nos sirve no sirve para llevarlo a hacer una investigación acá
¿cómo decir? Una investigación de alto nivel, ¿no? Porque son materiales que no sirven para estas cosas. Lo que interesan es los nuevos materiales que hay ahorita, que tienen mejor respuesta. Y pues, chicos, así está el asunto. Yo espero que no haya sido aburrido esta clase. Vamos a pararle aquí. Yo sé que mucho ya estamos ahí. En la siguiente clase ya vamos a jugar todas las reglas de los parámetros de esto, cómo van jugando. Lo que vimos aquí. Voy a tratar, realmente yo no encontré, en mi literatura no encontré este personaje. A ver, este personaje que decía aquí, a ver, aquí, este fue, no lo he podido encontrar en la literatura. A ver si alguien tiene curiosidad de buscarlo. Mira, es este personaje, a ver. Este personaje. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Según entiendo, lo que viene de las expresiones que vamos a revisar, quiero suponer que son de este personaje, ¿no? Porque fue el último que mostró que lo que había calculado era lo más efectivo. Porque dice mayor que 1, menor que 1, dice... son estos. Entonces es lo que vamos a revisar en la siguiente clase, todos sus parámetros. Yo les sugiero, a ver, hagan un análisis de este Z sub 0, la impedancia característica, agarren en una hoja y grafiquen. Hay que meter la propiedad eléctrica, digo epsilon sub R, el ancho WH, epsilon sub R. Hay que revisar, porque después les voy a enseñar unas gráficas. Vayan revisando esa parte. Bien, pues ya con esto le vamos a dejar. Estaba enseñando esto. Creo que le quité y esto estaba enseñando ahorita. Bien, pues chicos, enciendan su cámara, ya nos vamos y ya voy a tomar la evidencia. Aquí voy a bajar la última lista porque lo he estado bajando cada rato. Pues ahí está. Ahí está. A ver, acomoda tu cámara, Daniela. Nomás te veo la nariz para abajo. Ahora sí. Muy bien, chicos. Pues ahí está, lean esta parte, traten de revisar, porque en lo que va de los siguientes días vamos a estar revisando esta parte. Y ahorita a la siguiente me voy a meter un poquito más en detalle con las ecuaciones estas que les acabo de enunciar. Y vamos a ir revisando. Les estoy comentando, porque ahí más adelante hay una... Bien, pues que tengan buen día y nos vemos el miércoles sin falta. ¿Vale? Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien.